Padre mío, te pertenece, por lo tanto yo no tengo nada, Señor. Y dependo totalmente, Señor, de tu voluntad, al cual, Padre mío, Señor, me sujeto siempre, porque mi corazón no late si tu voluntad no está conmigo, Señor. Y yo te pido que en esta hora, Padre mío, Señor, se cumpla en tu palabra. Señor, yo te pido, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, que es más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y cierne las intenciones, los pensamientos del corazón. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que en esta noche queremos, Padre mío. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santo es tu nombre, Jesús. Santo Dios. Vamos al Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer una parte muy conocida. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces. Vamos a leer el capítulo 14. Tuvimos una reflexión una vez. No sé si seguro se fue a Valparaíso, a el Chiquihuite, en los otros lugares. Y tuvimos una reflexión del capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Muy conocido el versículo 24. Amén. Dice así, de la siguiente manera: y el barco estaba en medio del mar, atormentado por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche fue Jesús a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Luego Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero leer la versión 1602, en el versículo 31. Y luego Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Voy a leer la versión Reina Valera 1990. Dice así: al instante Jesús le extendió la mano, trabó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Voy a leer otra versión, la versión Cadot. Dice de la siguiente manera: Yeshua inmediatamente alargó su brazo, le tomó y le dijo: qué poca confianza, ¿por qué dudaste? Pueden sentarse. Esta tarde me entraron nervios y meditando, cuando
habló el pastor conmigo para que me preparara. Él no sabe que cada vez que hace eso me pone a temblar. Y la primera palabra, cuando uno ya queda solo con Dios, ¿y ahora qué hago? Y estaba meditando lo que Dios ponía en mi corazón referente de la fe. Y quiero dirigir hoy este mensaje de parte de Dios a todos aquellos que no han estrenado su fe. Vuelvo a repetir, quiero usar este mensaje para aquellos que no han estrenado su fe o no han hecho uso de la fe. Sabemos esto, que es un tema bien conocido, pues fe es tener confianza, creer en Dios. La Biblia registra la fe como algo que no se mira, pero creemos que existe, o sea, hemos depositado confianza en ello. ¿De quién estamos hablando en el versículo 31? Quiero llevar esto a versiones muy antiguas. Una de ellas es la versión 1602. Dice el versículo 31: y luego Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La Reina Valera actualizada dice en el versículo 31: de inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La versión 1800 dice: y luego Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero que sepa que de este hombre que estamos hablando es el hombre que surge entre los 12 discípulos de Jesucristo, que la Biblia dice que con su pura sombra sanaban enfermos, recibían sanidad, hombres que estaban postrados, hombres que estaban en camilla, hombres de diferentes enfermedades, eran sanados por la sombra de Pedro. Ok, no era la sombra de Pedro, era la virtud de Dios a través de la sombra de Pedro. Aclarado. La virtud de Dios se dejaba sentir a través de la misma sombra del apóstol Pedro. ¿Cómo era Pedro cuando estrenó su fe? ¿Cómo era Pedro? Una de las cosas que dice muy claro, era un hombre que dudaba. Ahí está diciendo muy claro, dice: ¿por qué dudaste? Yo quiero que usted observe todo lo que está sucediendo aquí, que estrenar la fe, echar a andar la fe, trabajar la fe, movilizarnos en la fe, abarca estar rodeado de duda. Pero no siempre es así. Solo es en el inicio. Lo que ya conocemos todos nosotros, y lo voy a leer en la versión antigua. Tengo varias versiones aquí, quiero estrenar una. Dice el versículo 14: y despedida la multitud subió a un monte. Perdón, versículo 23: y despedida la multitud subió a un monte a orar. Y cuando vino la tarde del día, estaba allí solo, y la nave estaba en medio del mar, atormentada de las ondas, porque el viento era contrario. En la versión 1600
Dice en la lectura de este mismo versículo, dice el versículo 23: y despedida las gentes, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo, y el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. La mayoría de las versiones dicen la misma palabra. El viento era en contra. Significa entonces que cuando vamos a trabajar por primera vez en nuestra fe, yo felicito si aquí hay hombres con una fe rígida, una fe gallarda, una fe que al poner las manos sobre los enfermos sanan. Felicito a esos hermanos. Pero si no los hay, sépase que usted es candidato perfecto para que a través de sus manos se glorifique el nombre precioso de Jesucristo a través de la sanidad. Es que yo estoy rodeado de contrariedad. La contrariedad está alrededor de mí. Debo de esperar que la contrariedad se quite para yo empezar a trabajar en la fe, para yo empezar a tener una confianza fuerte. Se equivoca. Jesús no estaba todavía en medio de esta contrariedad, dice el versículo 24, y el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Un barco, una nave, es un medio que se utiliza para no hundirse, para no ahogarse en el mar, en el agua. Es un medio de desplazarse. Es un medio en el cual nosotros lo utilizamos. Es construido por hombres, es hecho por hombres. Probablemente son los recursos de cada uno de nosotros. Probablemente es cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras ideas. Probablemente son aquellas áreas, proyectos propios que echamos a andar para no ahogarnos en este mar, en este mundo. Hay que sobrevivir, no podemos permitir que nos ahoguemos. Entonces recurrimos a ciertos métodos. Uno de ellos era un barco. Jesús no está en el barco, los discípulos están solos. Eso representa tu vida bajo tus propias circunstancias. Lo importante de esto es que ninguno de los 12 se ahogaba. Ninguno de los 12 se hundía. Estaban arriba del barco, no había problema. Pero el problema es que aunque te sientas seguro en el negocio, aunque te sientas seguro en tu trabajo, aunque te sientas seguro bajo los medios humanos, bajo la política, bajo todas las cosas que se extienden de descendencia humana, de carácter humano, procedencia humana, siempre habrá algo que está al contrario. En este mundo las cosas no están a favor. Observe, oiga nada más a los partidos políticos, 1, 2, 3, 4, no sé cuántos son, pero son varios. Ninguno se pone de acuerdo, uno ataca al otro. Grandes organizaciones también no se ponen de acuerdo, grandes denominaciones no se ponen de acuerdo y se atacan uno al otro. ¿Por qué? Porque son medios humanos. Una de las cosas que está pasando aquí es que el medio humano que ellos estaban utilizando no les podía ayudar contra la contrariedad. Dice que el viento era contrario. ¿Cuántas cosas vienen a tu vida que sientes que en realidad no están a tu favor, sino en tu contra? A veces yo estoy en la computadora, se me cae el internet y digo, bueno, ¿qué está pasando? Hasta el internet está en mi contra. Bueno, es que estamos trabajando para Dios y al enemigo no le gusta lo que a veces estamos haciendo. Me dejaría tal vez el internet ahí si yo me pusiera a chatear y estar perdiendo el tiempo. Pero como no hago eso, ellos estaban ahí. Quiero que sepas que aunque tú estés en contrariedad, que aunque las cosas sean negativas, hay un Jesús que está en el monte orando por cada uno de nosotros,
Despedida las gentes, dice el versículo 23, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Se adelantó a lo trágico. Tomemos el ejemplo de Jesús. No espere la tragedia. Ore, acérquese a Dios, tenga comunión, tenga contacto. Hay una diferencia. Hay una diferencia cuando se ora. Dice entonces el versículo 24, y el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Versículo 25, bien conocido por nosotros, dice: mas a la cuarta vela de la noche, o vigilia, dicen otras versiones, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. La pregunta maravillosa es: ¿por qué haces esto, Jesús? Bien pudiste llegar en la primera vigilia. Ni siquiera hemos podido orar, hemos estado tan atareados moviendo una vela, tratando de sacar el agua que se mete, procurando traer este barco a flote, y tú llegas en la cuarta vigilia. ¿Por qué esperas hasta la cuarta vigilia? Una de las cosas es, nosotros conocemos esto de que es vigilia, que son las 3 horas durante la noche. La primera empieza a las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Segunda vigilia, 9 de la noche, 12 de la noche. Tercer vigilia, 12 de la noche, 3 de la mañana. Cuarta vigilia, eran las 3 de la mañana hacia las 6, iba a amanecer. ¿Por qué muchos no quieren estrenar su fe? Porque cuando estamos metidos en el barco, creemos que es el barco el que nos va a salvar. Creemos que son los medios. Pero ponernos de frente a Jesucristo con la fe que tenemos. Olvídese de la fe, hermano. Olvídese de la confianza de que va a resucitar el muerto, o de que mi sombra tiene unción. Olvídese de eso. Estamos hablando de un hombre que en sus primeros inicios le dijo: dudaste, dudaste, dudaste. ¿Cuántas cosas se cruzaban por Pedro mientras estaban batallando? Muchas. Tu fe será probada, es verdad. Y sentirás que estás en las últimas, que no puedes alcanzar más. ¿Cómo es posible que, Señor, vienes a mí cuando están a punto de embargarme? ¿Cómo es que vienes a mí cuando me están reclamando, cuando me están diciendo: no lo hiciste, yo lo quiero hacer, pero no tengo medios? Es el final. Se está acabando mi fuerza, mi energía. Estoy luchando. ¿Por qué hasta ahora? Porque tu fe será probada para que tú veas y glorifiques el nombre de Jesucristo. Será hasta el final. Hasta el final, cuando digan: no aguanto, no soporto, ya no quiero. Es cuando Cristo aparece. Es que Cristo no ha aparecido. Es que no estás en la cuarta vigilia. Tal vez estás en la primera. Tal vez estás en la segunda. Una cosa le digo: la cuarta es la más desesperante. La cuarta es de tribulación. La cuarta es de lágrimas. La cuarta es de: ya no aguanto. La cuarta es sufrimiento. La cuarta vigilia es cuando tú en realidad tienes que sacar lo más grande de ti, porque el barco se hunde. Tu negocio se hunde, tu familia se hunde, tu situación se hunde, pero Cristo te está viendo. Él está orando cuando tú dejas de orar. Los discípulos no estaban orando. Bendito Dios. No estoy tratando de fomentar la falta de oración. Lo que quiero que mire es que la situación que estaban viviendo provocaba no arrodillarse. Santo Jesús. La situación que estaban viviendo provocaba no poder interceder, porque una de dos: o agarras las amarras, o mueves esas velas, o aquí nos morimos todos.
Entonces, ¿por qué se sale del grupo entonces? Santo Jesús. No sea ermitaño en el Señor. Santo. No se atreva a salirse de la congregación cuando esté en sufrimiento. A todos nos va a llegar, que nos llegue a todos. Todos vamos a sentir que sintamos todo, pero dentro del barco, no se salga. Forme parte del equipo, forme parte de la congregación, forme parte de ese barco. Este es su barco. ¿Y sabe qué? Este barco también tiene muchos problemas. Este barco está construido por humanos. Es una congregación, está hecho por mano humana, pero respaldado por la mano de Dios en el cielo. Bendito poderoso Jesús. Hemos visto congregaciones, hermano, en donde prácticamente están perdiendo todo, pero ahí están todos fieles, orando hasta el final. Es que ya no alcanza para la venta, es que no cubrimos estos gastos, pero están ahí hasta el final. No huya, cobarde. Los problemas de su hermano, y voltea a ver a su hermano de la izquierda y a su hermano de la derecha. Dígale: tus problemas son mis problemas. Ande, dígaselo. Voltea a verlo, dígale: tus problemas son mis problemas, tus sufrimientos son mis sufrimientos. Dígaselo. Estamos en el mismo barco. Lo más tremendo de esto es que los especialistas en mar estaban viviendo una circunstancia tan terrible que la visión se estaba perdiendo. Dice bien claro, y esto ya lo conoce usted, dice el versículo 26: y los discípulos viéndole andar, ¿a quién? ¿A Jesús? Viéndole andar sobre el mar, dijeron todos: milagro, 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 gloria a Dios. Los problemas a veces nos quitan decirle: gloria a tu nombre, Señor. ¿Qué dice antes? Bueno, dice el versículo 25: mas a la cuarta vigilia o vela de la noche, Jesús fue. Por eso no llega todavía. Por eso tal vez no te saca todavía de la situación. ¿En qué vigilia vas, hermano? Pero sí te aseguro, no se acaba ese sufrimiento. No se acaba esa vigilia sin que haga presencia maravillosa Jesucristo mismo en tu vida, hermano. ¿Usted cree que él no sabía lo que estaba pasando? Él sabía lo que estaba pasando. Él sabía la situación. Él sabía cómo se sentía. Y una de las cosas que sucedió, porque las circunstancias estaban así, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Qué puede pasar entonces cuando todavía no estrenamos la fe? Porque aquí todavía no la estrenamos. Aquí no está pasando nada todavía. Fíjense una de las cosas, hermano. Hay tribulación y angustia, pero una de las cosas es que aún, fíjese una cosa, aún viendo la mano poderosa de Dios, porque nosotros debemos de entender una de las cosas: Jesucristo no se hunde, hermano. No se hunde en la situación del país, no se hunde en la situación de la banca, no se hunde en la situación del mundo. Él está a flote. Él es el que está en victoria cuando usted se siente derrotado. Casi. Dije casi. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo. Gracias. Oiga, espérenme tantito. ¿Eran discípulos de Jesús? Claro que sí, ¿verdad? Los versículos anteriores lo dicen. ¿Cómo es posible que un seguidor de Jesús no visualice a Jesús? Póngase a pensar en algo. Póngase a pensar. Eran los seguidores de Jesús y no lo podían visualizar flotando en el mar. Santo Jesús.
y eran los mismos que vieron hacer tantos milagros. Ese era otro. Pero las circunstancias provocan una ceguera, hermano. Falta de visión, que tú no puedes ver. Cristo está en victoria, Cristo está arriba, Cristo es supremo, Cristo es el creador de todas las cosas, Cristo es rey, Cristo es creador. Pero no lo ven. Oiga, ¿cómo estarán los que no son seguidores de Jesús? No sé si me entendió, se lo vuelvo a repetir. Los seguidores de Jesús no lo visualizan. Los seguidores de Jesús no lo conocen, no lo desconocen en totalidad, lo confunden con un fantasma. Oiga, yo a distancia conozco a mi esposa, y a veces hasta la pura sombra digo, esa manera de caminar, ya sé de quién es. En serio. Y a muchas personas que conozco a lo lejos, no las conozco. Más si traigo los lentes puestos. Sin lentes estoy como los discípulos. Un fantasma. Santo Jesús. Oiga, una de las cosas que necesitamos es escuchar la voz de Jesús. Necesitamos escuchar la voz de Jesús. Dice el versículo 27, mas Jesús les habló diciendo, mas Jesús les habló. Entonces nosotros debemos de entender que en esos momentos de circunstancias en las cuales hasta Jesús mismo no lo visualizamos, es momento de esperar que Dios hable a nuestros corazones. Cuando las circunstancias están llevando a situaciones en las cuales te ponen en desesperación y lo que menos es poder visualizar a Jesucristo, es el momento de dejar que la palabra de Dios nos hable. Deje que Dios le hable. Y las palabras que salieron de Jesús fueron confiar. Confiar, yo soy. Quiero leer esto en una versión diferente. Dice la versión K2, dice, pero al momento Yeshua les habló y le dijo, ánimo, soy yo, no tengan temor. Oiga, el viento es grande, las circunstancias de la situación de las olas sobre el barco son grandes, pero mayor es Jesucristo todo el tiempo. No lo opaca nada de eso. Una de las cosas que está pasando aquí es que Jesús sabe que ellos han entrado en pánico. Jesús sabe que ellos han entrado en temor. Él lo sabe. Entonces dice, versículo 28. Entonces le respondió el hombre que en el libro de los Hechos le dijo a un hombre que estaba mal de sus piernas, mira, no tengo confianza en el oro y en la plata. Por eso le dijo, no tengo. En ese momento no lo tenía, porque sabía que el oro y la plata no iban a provocar la salud de este hombre. Pero lo que tengo, y eso sí lo tengo, porque lo experimenté, lo probé, lo que tengo te doy, te mando en el nombre de Jesús. Santo Dios. Levántate. Y la Biblia dice que se levantó. ¿Es este? Santo tu nombre, Jesús. Estrenando su fe. Estrenando su fe. Observen. Dice el versículo. Entonces, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, me gusta que aparece en letra mayúscula la palabra Señor, porque la palabra Señor en el Antiguo Testamento y con S grande, aunque aquí todo el mundo le dice Señor y hasta en mayúsculas,
pero en la Biblia la palabra Señor significa autoridad. Otras versiones dicen que significa supremo. Le estaba diciendo: tú eres autoridad. Tú eres la autoridad. Le dijo primero Señor. Visualícelo, no Señor en minúscula. No, visualícelo Señor en mayúscula. Aquí dice Señor. Y eso abarca sometimiento. Pedro no está soltando nada más una expresión porque sí, que se le quedó ahí plasmada en la Biblia, sino que nosotros estamos viendo que él reconoce, él es la autoridad. Él es el dador. Él es el que provoca todas las cosas sobrenaturales. Y dice Pedro, le dijo autoridad: Señor, si eres tú. No, estoy haciéndole como que preguntó. No, él dijo: si eres tú. Señor, si eres tú. No está preguntando. Ahí no hay una pregunta, no es una interrogación. No dijo: ¿eres tú? Señor, ¿eres tú? Él vio que era, y su confianza regresó a su corazón. Le dijo: Señor, si eres tú. Y como te estoy visualizando, después de haber escuchado tus palabras, que confíe, que no tenga miedo, y he recibido tus palabras por esa autoridad, ha llegado a mi corazón, y en mi corazón, Señor, yo he creído en esa confianza. Cuando tú me dices confiar, tener confianza, no la tengo, pero tú dices que la tenga. No me sostiene la confianza, pero tú quieres que tenga confianza. Significa que puedo sacar confianza. Digo, puedo sacar fe, puedo sacar creencia, puedo sacarla de aquí, y el barco casi lo está hundiendo. Para eso estoy aquí, para eso me manifiesto, para eso me mostré desde el día que te convertiste a mí, Pedro. Pedro estrena su fe, Pedro estrena su confianza. Una vez más el Jesús pone a trabajar esa confianza, y entonces él le dijo: si eres tú, manda, ordena, tú tienes el control. Yo no puedo hacerlo, yo no puedo ordenarlo, manda tú. Muchas veces así nos sucede, gracias, en las cuales muchas veces estamos mandando todos los del barco. Deje que mande él, hermano. Deje que él tome el control. Deje que él sea capitán, ya no del barco, de tu vida. Él dijo: vente aquí y maneja el barco. Pedro se fue más allá, y entonces dice que le dijo: si eres tú, manda, ordénalo, que yo vaya a ti sobre las aguas. Muy conocido versículo 29. Pedro no era tonto. Él no dijo: ahorita me bajo. ¿Qué esperó? Que Dios le hablara. Dios me dijo que tuviera confianza. Aleluya. Dios me dijo que crea. ¿Sabe qué le dijo Pedro? Te creo. ¿Cuántos le creen a Dios? Le creemos. Pídale algo. Pídale algo. Habían 11 y se quedaron callados. Ah, es Jesús, pero acá arriba del barco está re bueno este asunto.
Le dicen a Jacob: Jesús, gloria a Dios. ¿Cuántos espectadores hay en la iglesia? Muchos, que únicamente visualizan los grandes milagros, que únicamente están de espectadores, observando cómo muchos salen de situaciones en milagro, cómo Dios obra milagros y prodigios en otros, y ellos están sentados como los 11. Salga de la rutina de la visualización de milagros. Salga usted de ser un espectador a salir a ser un triunfador y experimentar el poder de Dios en su vida, como lo hizo Pedro. Estrene su fe. Dios va a obrar milagros. Sus manos van a trabajar a través del Espíritu Santo. Muchos van a recibir milagros. Sus manos van a ser prodigiosas. Dios va a ungir manos. Dios va a bendecir vidas. Usted va a sanar enfermos. Usted va a ver la mano poderosa por Cristo Jesús sobre su vida. Estrene su fe. Estrene su fe. Le dijo, versículo 28, y le dijo: Pedro, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, pero aquí me espero a que tú lo digas. Y dijo: vénganse los 12. No, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! El que pide, recibe. Si se hubiera agarrado Juan, el que se le acostaba a Jesús, yo también, y Santiago lo hubiera contagiado, ya estaba Mateo, hermano, y ya estaban los demás. Aviéntate tú. Eso de milagro no es para mí. Eso de prodigios no es para mí. Eso de experimentar el poder de Dios no es para mí. Yo no dije eso. Pues así está usted viviendo. Así está usted viviendo. No se quede como los 11. Estrene su fe. Estrénela. Entonces dice, versículo 29, bien conocido, y le dijo: ven. Y descendiendo únicamente un discípulo, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que se había entregado a Dios, de ahí para allá se ve en el libro de los Hechos, y pasaba Pedro, y su sombra tenía unción, su sombra tenía gracia, su sombra provocaba sanidad por el poder de Dios. Pero él estrenó su fe, se bajó del banco. Bájese de sus medios materiales, bájese de sus circunstancias, no esté arriba de ellas. Ahí no es experimentar a Dios. Al cabo, cada mes me llega el cheque. ¿Por qué dije eso? Al cabo, ahí tengo el guardadito y lo tengo seguro. Entonces, bien conocido, y le dijo, oyó la orden, y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro, solo Pedro, del barco, andaba sobre las aguas, para que vieran todos los discípulos, para que reconocieran su gracia, para que vieran que tenía unción, para que observaran que como él no había otro. Tienes que ubicar para qué quieres el poder de Dios respaldado en ti. Él fue bien específico. Manda con tu autoridad y tu poder, porque tú puedes hacerlo y eres la autoridad, eres el Señor. Manda que yo vaya a ti. Por eso seguimos diciendo cada vez que alguien sana: la gloria es para Dios. Cuando vemos un milagro, la gloria es para Dios. Cuando las almas son salvas, la gloria es para Dios. Cuando Dios te ha hablado por medio de un mensaje, la gloria es para Dios. Quiero este poder, Señor. Quiero esta unción. Quiero esta gracia, pero la quiero para ir a ti. ¿Estaba estrenando su fe, hermano? Está
había hecho eso. Oiga, una de las cosas que dice el versículo, y no se le olvide, el versículo 29 dice: y dijo, ven, y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas. ¿Y cuántos se quedaron en el barco? 11. Usted puede decir lo que quiera en cuestión de este mensaje. Yo sé que lo hemos ocupado también para decir: oh, mira, poca fe. Pero lo que quiero que sepa que este tenía poca fe y caminaba. Tenía poca fe y no se hundía. Dudaba y no se hundía. Claro, en ese momento. Pero de que lo experimentó, hermano. Y los otros, bien, gracias, hermano. Tal vez no me salga bien, tal vez no tenga resultados positivos muchas veces, tal vez algo por ahí me duela, pero de que lo voy a experimentar, lo voy a experimentar. Y entonces dice que, versículo 30, mas el viento fuerte, que no era vientecito, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, y vuelve a aparecer S mayúscula. Señor, por segunda vez le dijo: autoridad, sálvame. Porque Jesús tiene autoridad para que camines. Y si te hundes, sigue teniendo autoridad para sacarte de ahí. Eso es estrenar la fe. Es que la fe es ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero para ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, hay que experimentar guerra. Hay que experimentar combate. Nadie tiene la victoria si no lucha primero. ¿Usted cree que no luchó ahí cuando se estaba ahogando? Y era experto en andar en el agua. Tu gran experiencia muchas veces ante situaciones grandes no te van a sacar a flote. Pero al mismo que le estás pidiendo caminar es el mismo que te va a sacar del hundimiento. Y esto lo he dicho y lo voy a volver a repetir. Pedro sintió que sus tobillos se metieron para abajo. Pedro sintió sus músculos de sus piernas que empezaban a hundirse. Sintió el agua a la cintura. No se sabe cuántos segundos pasaron. Sintió que el agua le llegaba ya al corazón. Y dijo: ahora sí, clamamos. Y la expresión que él dijo fue: sálvame. Desesperación por segunda vez dentro de la fe y el milagro de Dios. Eso es lo que muchos no quieren experimentar. Porque para experimentar el milagro puedes cometer graves errores. Y el más grande que aparece aquí es mirar circunstancias y situaciones a tu alrededor. Eso es lo que provoca el hundimiento de un hombre y una mujer de victoria en Cristo. Grandes hombres se han venido abajo, pero han cometido un gran error. No claman y le dicen: ayúdame, sálvame, sácame de aquí, así como me hiciste caminar el primer día en victoria cuando yo te conocí. Muchos de aquí han tenido experiencias grandes y extraordinarias, pero muchas veces se sienten avergonzados porque han sentido que dudan, porque han sentido que no creen. Y es verdad, y Dios te lo dice: hombre de poca fe, pero ¿por qué dudas? Aquí no lo está regañando otro hombre, lo está regañando el Salvador del mundo. Le está llamando la atención. Dice el versículo 30: mas él, viendo el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Y el versículo 31, que es el más conocido y el fondo de nuestro mensaje es: y luego Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice la versión Kadosh: y Yeshua inmediatamente alargó su brazo, le tomó y le dijo: qué poca confianza, ¿por qué dudaste? Pero volvemos a lo mismo. No se me salga del tema. Era poco. Iba empezando. Pero entre todos, hoy, hasta la religión mayoritaria pelea por el nombre de este hombre. Porque atrasito de Pablo queda Pedro, como el hombre más robusto en la fe, como el hombre más firme, el hombre que tuvo la señal más grande en el principio de la iglesia en sus predicaciones fue Pedro. Le sigue Pablo adelante. Pero este hombre tuvo una gran experiencia y no fue favorable tal vez para él. Tal vez le dolió encontrarse con que Jesús le dijo: si confías, pero confías poco. Si crees, pero crees poco. Yo quiero que usted experimente entonces algo. Los que estamos experimentando el poder del Espíritu Santo, los que estamos experimentando los prodigios, hermano. Él fue uno y le dijeron: confías poco, tienes poca fe, tienes poca confianza. Le pregunto, ¿cómo estaban los 11? ¿Cómo estarían los que no siguen a Jesucristo? ¿Qué es lo que pasó aquí? Que como nomás era Pedro el que quería experimentar, y los demás solo querían visualizar. Quiero leer esta versión K2, dice de la siguiente manera: Yeshua inmediatamente alargó su brazo, le tomó y le dijo: qué poca confianza, ¿por qué dudaste? Y cuando estaban subiendo al bote, se calmó el viento, y los que estaban en el bote se postraron de rodillas delante de Yeshua y exclamaron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Oigan, ¿por qué no más Pedro? Porque todos tememos hacer el ridículo si probamos que Dios tiene poder. Pero aunque hiciera usted el ridículo como lo hizo Pedro, la Biblia no dice que se volvió a repetir en la vida de Pedro. No hay otro capítulo en la Biblia que indique que Pedro fallaba en su confianza con Dios. Pero él experimentó. Y hoy tenemos un grande reconocimiento de su vida en el libro de los Hechos. Yo le digo una cosa, hermano. La poca fe funciona si esa poca fe se pone en Jesús el Hijo. Póngase de pie. Padre, una vez más, solo tú puedes terminar este mensaje en la vida y el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Hoy ponemos nuestro corazón en el medidor de Dios. Hoy, Padre, el medidor, el que le dijo la medida de su fe a Pedro es: confías muy poco.
tienes poca fe. Hoy nos acercamos